Bueno, alguno que me diga si me escuchan. Sí, se escuchan. Sí, profe. Buenísimo. Les pido entonces que se muteen y que si tienen alguna pregunta para hacer, la pueden hacer por el chat, como siempre, o se desmutean y la hacen si les resulta más fácil. Bueno, muy bien. Ya hemos avanzado un poco en algunos temas importantes, el concepto de sociedad, los elementos del contrato, formales y de fondo, la personalidad de la sociedad. Ustedes vieron que ayer los bombardeé con diverso material complementario, ¿sí? Algunos fallos, una guía de estudio, que es solo eso, una guía de estudio. Algunas otras cositas sobre las sociedades de la sección cuarta o irregulares. Y ahora vamos a ver un tema que se llama el estado de socio, ¿sí? Estamos avanzando sobre temas de la parte general. El estado de socio. Las relaciones de los socios, entre los socios y con la sociedad, las llamamos intrasocietarias. Si las van a ver ustedes en la mayoría de los textos que utilicen. Y las relaciones de los socios con terceros, obviamente, son extrasocietarias, ¿sí? Ahora bien, yo me paro en el papel de socio, ¿sí? Soy socio de una sociedad. Cualquier sociedad que a ustedes se les ocurra, de cualquier tipo, eso no importa ahora. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? ¿Sí? Como socio, mis derechos respecto de los restantes socios y de la sociedad, mis obligaciones respecto de los restantes socios y de la sociedad. Y todo eso, derechos y obligaciones, es lo que se llama el estado de socio, que es el tema del cual vamos a decir algunas cosas hoy, que no es muy difícil. ¿Sí? El estado de socio. El estado de socio, que algunos que utilizan latinazgos dicen status soci, con doble I al final, soci, que a mí no me gusta, porque no me gustan los latinazgos, pero así lo van a ver también en algunos libros. Es el conjunto entonces de derechos y obligaciones del socio frente a la sociedad, sus órganos y los consocios para el cumplimiento del fin societario, ¿sí? El estado de socio varía, si bien existe un cúmulo de derechos y obligaciones básicas comunes, su intensidad varía según el tipo societario adoptado, ¿sí? Es más intensa en las sociedades de personas, este estado de socio. En las sociedades de personas, los socios son llamados a la administración, tienen vocación para la administración, se suele decir, ¿sí? En las sociedades de capital es menos intenso ese estado de socio. Como vimos la otra vez, yo puedo comprar una acción de una sociedad que cotiza en bolsa y no tengo ni la menor idea quién es mi consocio, ¿no es cierto?, el otro socio. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar por las obligaciones, ¿sí? Y después los derechos. Y las obligaciones, la primera y la más importante, sin la cual la sociedad no puede funcionar, porque con las restantes, digamos que sí, hay distintas sanciones. Hay gente en la sala de espera, me dicen. ¿Y qué tengo que hacer yo? O sea, hasta ahora han entrado Teoría libremente. JJ, ¿Eh? en teoría te tiene que aparecer arriba y vos lo tenés que dar a aceptar. En teoría. Pero ¿dónde están los participantes o dónde están? Sí, arriba. Claro, eso. es arriba de participantes, sí. No, me parece. ¿No te parece como solicitud, nada? No, me aparecen 78 tipos que entraron y a los cuales yo no le di ninguna. Aparte la tengo configurada así para que entren directamente y no tener que darle permiso. No, ya está, se equivocó de link. Se equivocó de curso, me parece. Sí. Sí, yo tengo un compañero profesor en la policía que es el primer profesor virtual que se equivoca de aula y entra a otra aula. Entró a un aula mía
Después él se fue y empezaron a entrar los alumnos del tipo, viste que no tenían nada que ver, bueno, desastre. Bueno, entonces vamos con las obligaciones. La principal obligación, decíamos, en la cual la sociedad no puede funcionar, porque por ahí el incumplimiento de otras obligaciones sí permiten que la sociedad funcione, tienen diversas sanciones, pero esta no, es la de realizar el aporte. ¿Sí? El aporte conforma a eso que llamamos el fondo común. El fondo común que tiene, o sea, la suma de los aportes es lo que llamamos el capital social. El capital social tiene básicamente dos finalidades. Una es permitir que la sociedad funcione. Es el dinero que nosotros ponemos para que la sociedad funcione. En principio es el límite de la responsabilidad del socio, dependiendo del tipo social siempre, pero acuérdense que siempre la obligada es la sociedad en todos los tipos societarios. Y el capital social, la otra función que tiene, es servir como garantía frente a los terceros. ¿Sí? El tercero dice, bueno, este es el capital social de la sociedad, esto es hasta donde responde la sociedad. El capital social se traduce en dinero, pero no es dinero. Es decir, no es que tengamos que tener ese monto guardado en una caja fuerte, porque el aporte que yo hago se traduce en bienes. Es un valor, ¿sí? Contable, es un número contable. Digamos, yo puse 10.000 pesos con el cual compramos sillas. Esas sillas valen 10.000 pesos. Con el paso del tiempo se van a ir devaluando y entonces vamos a ver qué mecanismos hay para que la sociedad, para obligar, ¿no?, a la sociedad a mantener su capital social, básicamente por esa garantía frente a terceros. ¿Sí? Entonces, los aportes conforman, la suma de los aportes conforman el capital social, el fondo común con el que va a funcionar la sociedad. ¿Qué cosas se pueden aportar? Miren, genéricamente decimos así. En las sociedades de personas se pueden aportar sin perjuicio de las distinciones que vamos a hacer cuando veamos cada tipo societario, se pueden aportar obligaciones de dar o de hacer de cualquier tipo. ¿Sí? Esto es un plano teórico, porque si todos los socios aportamos obligaciones de hacer, esto no funciona desde ya. Pero la ley nos permite positivamente aportar obligaciones de dar o de hacer de cualquier tipo. Sin embargo, en la sociedad de capital no. En la sociedad de capital solo se nos permite aportar obligaciones de dar, y no dar cualquier cosa, sino dar bienes susceptibles de ejecución forzada, dice la ley. Estamos alrededor del artículo 36, 37, por ahí. ¿Y por qué esta distinción? Yo estoy seguro que ustedes son gente muy inteligente y ya deben imaginárselo. Y esta distinción es por el alcance de la responsabilidad, tal como todos ustedes se imaginaron. Es decir, tenemos que volver un poquito atrás con esto de la clasificación, ¿se acuerdan? Entonces nosotros decíamos, bueno, en las sociedades de personas, ponen la sociedad colectiva, si la sociedad no me paga, yo voy contra el patrimonio del socio. Entonces ya no me interesa mucho qué tipo de capital tenga la sociedad, porque si la sociedad no me paga, yo voy a poder perseguir el patrimonio del socio. ¿Sí? Entonces da lo mismo, ponga la obligación que ponga. En cambio, en las sociedades de capital, donde yo solo puedo ejecutar el patrimonio de la sociedad, de la persona societaria, y no el de los socios, tienen que ser obligaciones que puedan ser efectivamente ejecutadas. Por ejemplo, si mi aporte consiste en una obligación de hacer, por ejemplo, trabajo, no la voy a poder ejecutar, ¿sí?, el día que la sociedad no me cumpla. Por eso es que no está permitido en las sociedades de capital aportar otras obligaciones que no sean obligaciones de dar, bienes que sean susceptibles de ser ejecutados, que valgan algo que yo los pueda aprender y ejecutar. Ahora, a ver, ¿cómo son valuados estos aportes? ¿Quién los valúa? Bueno, como principio lo evalúan
los propios socios. ¿Sí? Cuando es un aporte en dinero, es muy sencillo de evaluar. El dinero es dinero, punto. Tenemos que expresar el capital social en pesos en el estatuto. Ahora, si yo aporto un inmueble, ahí la cosa cambia, porque también tenemos que expresarlo en pesos en el estatuto, en moneda nacional en el estatuto. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a evaluar, y los socios van a ser responsables de esa evaluación, ¿sí? Porque yo puedo poner que mi aporte es un inmueble ubicado en la manzana 3 de la circunscripción 4 de la no sé cuánto, valuado en $50.000, y cuando lo voy a ejecutar es un monoambiente en una zona barata que no vale ni $10.000. ¿Sí? Entonces, estuve engañando a los terceros, ¿se entiende? Entonces, por eso van a ser responsables los socios, todos, por esa evaluación fraudulenta. Es más complicado aún cuando se trata de obligaciones de hacer. ¿Cuánto vale mi trabajo en la sociedad? Si yo aporto esta obligación de trabajar o cualquier otra obligación de hacer. Eso entonces es un principio que lo evalúan los propios socios. Las consecuencias por la falta de aporte en debido tiempo son importantes, son muy relevantes. Cuando decimos en debido tiempo, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, las obligaciones del socio frente a la sociedad comienzan desde el mismo nacimiento de la sociedad, ¿sí? Ahora bien, cuando el aporte hay una distinción importante porque la mayoría de los aportes son en dinero o en bienes en especie, ¿sí? Cuando se trata de dar, obligaciones de dar son bienes o dinero. Bueno, cuando el aporte es de bienes en especie, es decir, no es en dinero, en todas las sociedades, ese aporte debe integrarse en el momento de la suscripción del contrato. Las palabras suscripción e integración las vamos a ver a lo largo de toda la materia y a lo largo de cualquier conflicto societario con el que ustedes se encuentren. La suscripción es cuando yo firmo una promesa. Me comprometo a aportar este inmueble, me comprometo a aportar esta cantidad de dinero. La integración es cuando yo efectivizo ese aporte, cuando yo ejecuto ese aporte, ¿sí? La ley nos obliga a que cuando se trata de bienes en especie, no en dinero, la suscripción coincida con la integración. Me comprometo a aportar este inmueble y que tengo que integrarlo ya. Y además en un 100%, en su totalidad. ¿Por qué hago esta distinción? Porque los bienes en dinero, cuando se trata de aportar dinero, puede hacerse en distintos plazos, en cuotas, hasta en plazos máximos de 2 años. ¿Sí? Solo bienes, no en dinero, dice Lucía Guadalupe, sí, solamente bienes en especie, no en dinero. Sí, entonces los bienes en especie deben integrarse en nuestra legislación, por nada, Lucía, en el momento de suscripción del contrato, en nuestra legislación. En otras latitudes es distinto, puede variar. En cambio, cuando se trata de aportar dinero, puedo repartir este aporte, puedo dividir este aporte en cuotas hasta un máximo de 2 años, tiene una integración mínima, lo vamos a ir viendo, pero sépanlo desde ahora, una integración mínima de un 25% y el resto en un plazo de 2 años. De todos modos, en ambos casos, bienes en dinero y bienes en especie, ¿qué pasa cuando el socio se obligó a aportar y no efectivizó efectivamente ese aporte en el momento en que debía hacerlo? Las consecuencias son graves precisamente porque es la principal obligación del socio, ¿sí? Y porque sin este aporte la sociedad no puede funcionar, o puede funcionar pero no del todo bien, dependiendo. Si yo aporto el inmueble donde vamos a poner el bar, y me comprometo a aportar y no lo aporto, nada funciona.
Si yo me comprometo a aportar dinero, depende de cuánto, ¿sí? Pero de todas maneras las sanciones son las mismas para ambos casos. Y esto está en el artículo 37, que nos dice, en primer término, la falta de aporte en tiempo propio implica la mora. Ya sabemos nosotros lo que es la mora. Y además implica eso que se llama mora automática, por el mero transcurso del tiempo, ¿sí? La mora automática implica que no tenemos que intimar al socio bajo ninguna forma, simplemente por el mero paso del tiempo cae en mora. ¿Y qué maldades le podemos hacer a este tipo cuando este tipo no ha cumplido con su aporte? Bueno, un par de cositas que dice ahí la ley de sociedades, que dice que le podemos, en primer término, ejecutar el aporte, demandarlo para que integre el aporte, ¿sí? Y en segundo término, aplicar un instituto que vamos a ver en su desarrollo más extenso cuando lleguemos al artículo 90 y algo, que es el de la exclusión de socios. Fíjese qué sanción complicada esta, ¿no? Sacarlo del contrato, excluirlo del tipo del contrato. No es así en todas las sociedades. Vayan por el 37, 38, por ahí, van a ver que dice, bueno, en todas las sociedades, menos la sociedad anónima, podemos hacerle esto. En la sociedad anónima podemos ejecutar el aporte o lo que se llama rematarle los derechos de suscripción. ¿Esto qué significa, los derechos de suscripción? Si lo excluyen, le devuelven lo que sí aportó, o sea, el 25%. Bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿qué significa esto de rematarle los derechos de suscripción? Cuando yo en una sociedad anónima hago un aporte, tengo derecho a que me den acciones, ¿sí? Si yo no hago ese aporte, no me dan acciones. Entonces, si... Bueno, perdón, un segundito, disculpen. Vayan, Guido y Camila tienen que ir a comercial porque se les ¿Que te interrumpo? Sí, Dale, sí. vuelvo al final para ver eso. Ahora le mando por el grupo de WhatsApp a los chicos que me avisen cuando estás terminando, así me sumo. Dale. Sí, no hay problema, si no voy yo para allá, no tengo problema. Vale, gracias. Bueno, entonces, decíamos, yo aporto a una sociedad anónima, es el mecanismo de capital diferente, ¿sí? Cuando yo aporto a una sociedad anónima, tengo derecho a que la sociedad anónima me dé unas acciones. Si yo no aporto, esos derechos se rematan a otro tercero que quiera comprar esas acciones, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, lo saco de la sociedad de otra manera. En las restantes sociedades, incluida la SRL, podemos ejecutar el aporte, como dijimos recién, o excluirlo. Preguntaba recién uno de ustedes si se le restituía. Sí, exactamente, cuando yo excluyo a un socio, le restituyo lo que le corresponde. Esto no significa, porque esto va encadenado de lo otro que va a decir, en cualquiera de los casos, ejecutar el aporte o excluirlo, tengo derecho a demandarlo por los daños y perjuicios que haya causado y eventualmente los intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad, el tipo aportó un 25% y el 1 de octubre vence otro 25%, la sociedad contaba con ese dinero que ahora no lo tiene. Entonces se pueden producir perjuicios. Puedo ejecutarlo para que lo integre, los intereses que debe desde la mora, que va a ser el 1 de octubre porque es automática, y además los daños. Eso siempre, como acción subsidiaria, en cualquier orden del derecho obligacional, no solo sociedades, podemos demandar por los daños y perjuicios que hubiera causado la actitud del incumplidor. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, esa primera obligación es importante. Nosotros vamos a ver, cuando lleguemos al punto de exclusión, lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Tramita por un proceso ordinario, se le dice ejecutar el aporte, pero en realidad tramita por un proceso ordinario, y Marina me dice que cree que no entendió. Bueno, es lógico,
¿Qué es lo que no expliqué suficientemente bien? Y comentame. Se le devuelve el dinero que aportó, pero después se lo demanda, creo que no entendí. A ver, son distintas situaciones, ¿sí? Puedo elegir yo. Javier Consentino no pagó la cuota el 1 de octubre. Puedo hacer dos cosas diferentes, no las dos. Ejecutar el aporte, y Javier Consentino va a tener que poner el aporte. Es complicado, no estamos hablando de teoría, tengo que ser después socio de una sociedad que me está ejecutando. Ahí se ve la distinción también entre sociedad y socio, ¿no? Mi sociedad me ejecuta. Ejecutar el aporte, con lo cual yo sigo siendo socio de la sociedad, a la fuerza, sigo siendo socio de la sociedad, o si no, excluirlo, ¿sí? Sacarlo de la sociedad, que es la sanción más grave, la sanción más importante. ¿Sí? Si yo lo excluyo de la sociedad, vamos a ver más adelante, artículo 92, que él tiene una serie de derechos hasta que sea excluido. ¿Sí? Y uno dice, pero este tipo de incumplidor hay que devolverle su parte. Bueno, sí, es su parte, pero también lo puedo demandar por los perjuicios que causó. ¿Sí? Y puedo pedir hasta una cautelar. ¿Sí? Claro, Marina, si lo ejecutás no se va. Tiene que integrar el aporte. Y como integra el aporte, sigue siendo socio. ¿Sí? A la fuerza, pero sigue siendo socio. Bien. Y vamos a ver cuando, ya lo vamos a desarrollar, de nada, vamos a desarrollarlo cuando veamos el Instituto de la Exclusión, que todos los casos de exclusión, como es una sanción re fuerte, ¿no? Sacarlo del tipo del contrato, además hay que iniciar una demanda judicial, ¿sí? Es decir, esa decisión de la sociedad, de algún modo, tiene que ser refrendada por un juez. Pero vamos a ver que la situación, a ver, así genéricamente les comento, adelantándome un poco, que el artículo 90, 91, 92, por ahí dice, se puede excluir a un socio ante el grave incumplimiento de sus obligaciones. La más grave es la del aporte. Para un montón de otro incumplimiento de obligaciones, ahora lo vamos a ver un poco más. Dice, ¿qué pasa si se lo quiere ejecutar pero no tiene para aportar? ¿Se ejecutan bienes? Sí, como en cualquier ejecución, se le ejecutan bienes, se le subastan y se aporta. Pura teoría, ¿sí? Y si el tipo no tiene, bueno, efectivamente no va a haber más remedio que excluirlo. Pero nunca vas a llegar hasta este punto. Bien, hay juicios por exclusión de socios, pero no son por falta de cumplimiento del aporte en general, sino por otro incumplimiento de otro tipo de obligación. Y vamos a ver que cuando se incumple con el deber de lealtad, por ejemplo, que ahora vamos a ver en algunas sociedades cómo es el deber de lealtad, lo podemos excluir, pero además hay que iniciar una demanda de exclusión. Pero el incumplimiento en el aporte es tan importante que si la sociedad excluye a un socio, es el propio socio el que tiene que iniciar una demanda para que no se lo excluya, ¿sí? Para que se lo reintegre. Vamos a volver sobre esto. Si el socio no integra los aportes, las hipótesis son intimarlo a que integre o excluirlo. ¿No? Intimarlo con la intimación, tenés dos hipótesis, dos formas que te prevé la ley, ¿sí? Ejecutarlo, por supuesto que antes de la ejecución va a venir una intimación, te intimamos o te ejecutamos, por un lado, o si no, no te ejecutamos el aporte, ya no te queremos más del socio, ni a vos ni a tu aporte. Entonces te excluimos. En ambos casos lo puedo demandar por daños. ¿Sí? Bien. Es entonces, en términos genéricos, la principal obligación del socio, con lo cual vamos a volver, repito más adelante, la de realizar el aporte. Segundo punto, algo que tiene que ver con lo que nosotros hablamos en su momento y lo llamamos como affectio societatis, es decir, la obligación del socio de adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social. Impera en las decisiones de la sociedad, del órgano madre, del órgano del gobierno, impera el principio democrático, o sea, se impone la voluntad de la mayoría. Y mientras, ya lo dijimos, ¿no? Mientras esta voluntad mayoritaria
no sea abusiva de los derechos de la minoría, debe ser respetada. Ocurre que muchas veces el socio minoritario, después de un tiempo en la sociedad, no quiere adecuar su conducta, no quiere bancarse el interés del mayoritario, no quiere bancarse las decisiones de la mayoría, y empiezan los problemas, los juicios, las cartas documentos, las cautelares, los escribanos, ¿sí? Bueno, cuando existe efectivamente una violación de los derechos de la minoría, un abuso por parte de los derechos de la mayoría, entonces, por supuesto, no tiene por qué soportar el socio minoritario este abuso de los derechos de la mayoría. Existe una serie de medidas y una serie de normas que vamos a ir viendo de a poco en la ley de sociedades, tuitivas de los derechos de la minoría. Algo dijimos, creo, en su momento, cuando hablamos de las participaciones del socio, ¿no es cierto? Por más que yo tenga una acción, pongámosle, yo, como titular de una acción, tengo un montón de derechos que no pueden ser affectio societatis. Es la segunda obligación de la que estamos hablando, ¿sí? Digamos, no es que sea una clasificación de mayor a menor. La principal obligación, la más importante, la de realizar el aporte, por eso la pusimos en primer lugar. La segunda yo la clasifiqué acá, ustedes van a agarrar los libros, van a ver que más o menos son todas iguales, ¿sí? Bueno, hablamos en su momento que estaba hablando de este ejemplo. Yo tengo una acción en una sociedad y con esa acción tengo una serie de derechos inmanentes que no me pueden ser violentados, ¿no es cierto? Que en determinadas condiciones pueden ser restringidos, pero por lo menos yo tengo derecho a asistir a las asambleas, a hacerme escuchar, tengo derecho a votar. Pero sí es cierto que cuanto menor es la participación social del socio en la sociedad, menos derechos va teniendo. Entonces vamos a encontrar socios que tienen con un 2% una serie de derechos, con un 5% otra serie de derechos, y con un 10% otra serie de derechos, ¿sí? Son todas normas que... hay varias normas más que tienden a proteger a las minorías de los eventuales abusos de la mayoría, ¿sí? Como derivación de esta obligación de adecuar la conducta y los intereses personales a los intereses de la sociedad, está lo que se llama el deber de lealtad, que genéricamente que va teniendo distinta diversidad según el tipo societario. Porque, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? En la sociedad de personas, el socio no puede realizar actividades en competencia con la sociedad. Cosa que no pasa en la sociedad de capital, donde yo puedo ser accionista de dos bancos diferentes que cotizan en bolsa y que compiten entre ellos. Esto le dice por un lado el artículo 133, creo que es en la parte de sociedades colectivas. No, el socio no puede, tiene un deber de no competencia por su carácter personal, ¿sí? Con la propia sociedad. Además, en las sociedades de personas hay una cierta obligación de colaborar en caso de que sea necesario con la administración, ¿no es cierto? Bueno, el incumplimiento de estos derechos, ¿no? Si el socio es agarrado compitiendo con la sociedad, tenía por acá un juicio de eso, puede ser excluido, ¿no? Porque hay un grave incumplimiento de sus obligaciones, violó el deber de lealtad. En algunos supuestos no, en todas las sociedades, por ejemplo, como derivación de este deber de lealtad, el socio tiene que dar a conocer cuando en la reunión de socios se está tratando alguna cuestión en la que él tenga un interés, tiene que darlo a conocer y abstenerse de votar esa decisión. En algunos casos, esta abstención es obligatoria. Por ejemplo, a ver, no quiero embrollar porque después no entendemos nada, pero por ejemplo, supongamos que yo soy socio y también soy el administrador, ¿sí? O sea, por un lado formo parte del órgano de gobierno, pero también estoy administrando la sociedad. Una vez por año,
obligatoriamente deben tratarse los balances. ¿Sí? Los balances los hago yo, que soy el administrador, para presentárselos a quién, a los socios. Es como una rendición de cuentas, ya vamos a desarrollar. Bueno, yo como socio no puedo votar esos balances. ¿Sí? Hay un choque de intereses ahí. Además, yo puedo ser el socio mayoritario. Imagínense, me voto los balances. ¿Sí? Entonces, la ley me obliga a abstenerme. En otros casos, no está previsto en la ley, sino que dice cuando el socio tenga algún interés contrario, debe darlo a conocer, ¿sí? Y abstenerse de votar. En el primer caso no hace falta que lo dé a conocer, todo el mundo lo sabe. Soy el administrador y hago los balances. Obligatoriamente me tengo que abstener. Si no lo hago, la asamblea es nula. En el otro caso puede ser que yo esté calladito. ¿Sí? La venta del principal activo de la sociedad, un campo. Se lo quiero vender a un fulano que es mi primo. ¿Sí? Puedo llegar a tener un interés. Entonces, señores, yo puedo llegar acá a tener un interés, levanto la mano, le digo y me abstengo de votar. Es derivación del deber de lealtad. El incumplimiento puede dar lugar a esas sanciones que vimos antes. ¿Sí? Y como tercera obligación, así genérica, es la contribución a las pérdidas. A ver, contribuir a las pérdidas, el socio tiene que contribuir en todos los tipos societarios, pero con diferente intensidad, ¿sí? Porque, como dijimos varias veces ya, en la sociedad de personas tengo que contribuir a las pérdidas en la medida en que la sociedad no cancele la obligación y, lamentablemente, mi contribución va a ser después con todo mi patrimonio. En cambio, en la sociedad de capital, mi contribución a las pérdidas está dada por el aporte que yo hice, y punto. El aporte siempre se pone a nombre de la sociedad porque la sociedad es la persona que debe. Ahora vamos a estudiar, cuando veamos disolución y liquidación, que en una liquidación normal, una vez que están pagadas todas las deudas, el aporte se restituye al socio. El inmueble que yo puse se inscribió a nombre de la sociedad para que los terceros puedan ejecutarlo eventualmente. Ahora, si todo transcurre, digamos, normalmente, al momento de liquidarse la sociedad, me van a tener que restituir el inmueble que es mío. Se coloca, vamos a ver cuando veamos la constitución de una sociedad, una clase muy práctica, cómo se hace para poner el bien a nombre de la sociedad, porque tiene que estar, es un atributo de la persona del patrimonio, tiene que estar a nombre de esa persona para poder ser eventualmente ejecutado. Entonces ahí tenemos la contribución a las pérdidas también con una distinta intensidad según sea el tipo societario. Vamos a ver ahora los derechos, y ustedes van a ver que todos los libros, todos, dividen los derechos del socio entre políticos y económicos. ¿Sí? Los políticos tienen relación con la actuación del socio en la sociedad. Y los económicos tienen que ver con la finalidad de lucro, ¿sí? Que es aquello lo más relevante para el socio. ¿Sí? El socio puede participar o no en los órganos, puede ser administrador o no, pero lo que le interesa es la ganancia que puede dejar en la sociedad porque es su forma de vida. Estos derechos son esenciales, inderogables, son disponibles solo por el titular, en determinadas condiciones pueden ser reglamentados. ¿Sí? Bien, vamos a los derechos políticos. JJ, quedan 4 minutos, me dice María Pilar Ordóñez, que es la doctora Ordóñez, es colaboradora en la cátedra, pero como fue mamá hace poco, está de licencia, pero aparece por acá cada tanto. Quedan 4 minutos, me hace ver entonces Pilar, y vamos a tener que reconectarnos un poco ahí, carita linda, ¿sí? Bueno, vamos a tener que reconectarnos, pero por ahora sigamos un poquito más. Cuando llegamos al minuto nos reconectamos. Prometo que después de que nos reconectemos no les voy a romper demasiado las bolas con lo que queda. Pero bueno, derechos políticos, el primero es, y son todos esenciales, ¿no? Digamos, no sé si vamos a nombrar todos, pero los más importantes sí, el derecho de información. Derecho de información. En las pequeñas sociedades, pequeñas y medianas, los socios suelen ser los propios administradores, pero no siempre
o no todos los socios son administradores. Sociedades familiares donde hay uno o dos que administran, el resto no tiene interés, puso dinero, quiere que le paguen cada tanto. Pero ya sean pequeñas o grandes sociedades, el socio que no administra tiene interés en estar informado, ¿sí? Y, es decir, conocer la marcha de la administración, ¿sí? Y ejercer sus derechos a saber cómo funciona la administración. Entonces hay un artículo, ¿dónde entra este derecho? En los políticos, sí, en los políticos, un derecho político. Entonces, hay un artículo genérico, en la parte general, y después vamos a ver algunos en los tipos, a medida que vayamos viendo los tipos societarios. Este artículo genérico es el 55, dicen que es insuficiente, mal legislado. Bien. La información se puede ejercer, el derecho de información se puede ejercer de forma directa o indirecta. Es sencillo esto. De forma indirecta, volvemos a la primera clase. ¿Se acuerdan cuando yo les dije es un contrato plurilateral de organización y dijimos que dentro de la sociedad podía haber distintos órganos? Obligatoriamente nos encontramos el órgano de administración y representación, obligatoriamente el órgano de gobierno, pero acá teníamos uno que solo es obligatorio en las sociedades del 299, hablábamos del artículo 299, si no, no es obligatorio. Bueno, cuando una sociedad tiene ese órgano que puede no ser obligatorio de fiscalización, ¿sí? Si la sociedad lo tiene, entonces el socio que quiere ejercer el derecho de información tiene que dirigirse al órgano de fiscalización para que lo informe. Desarrollaremos esto hacia el final del curso, cuando veamos el órgano de fiscalización. Si por el contrario no tiene este órgano de fiscalización, porque no es obligatorio y los socios han prescindido de él, entonces el socio puede ejercer directamente su derecho de información sobre los libros y papeles e informes, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Sociedades, siempre que no se transforme en una rémora, ¿sí? O en un obstáculo para la administración. Si yo voy todos los días a la administración de la sociedad a pedir el papelito del cadete para ver si nada puede funcionar, ¿sí? Bueno, ahora sí nos desconectamos y nos volvemos a conectar un ratito más.